Un salto de calidad que todavía está en veremos, que todavía está en el debe en Racing, en el plano futbolístico, y esto tiene que ver con una de las premisas en la que apuntaba justamente Diego Milito, el presidente de la academia, porque si uno hace una comparativa con lo que había sido el campeón de la Copa Sudamericana, el Racing 2024, hay que decir que el plantel, el conjunto, se lo empieza a notar diezmado el elenco que dirige Gustavo Costas, que en las primeras 3 fechas perdió 2 partidos en el certamen local. Me refiero a Barraca Central y a Estudiantes de La Plata, ambos en condición de local, y que solamente le ha ganado a Belgrano en Barrio Alberdi. Lo que se le viene a Racing será el choque por Copa Argentina ante Deportivo Riestra, y de a poquitito se empiezan a acercar los choques correspondientes a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y el hincha de Racing ya se empieza a intranquilizar pensando en el objetivo primordial, que obviamente desvela a todos los académicos, los que se imaginaban a esta altura del partido o del segundo semestre con un equipo mucho más resonante en cuanto a nombres, más allá de un funcionamiento colectivo que Gustavo Costas ha sabido darle principalmente desde el último trimestre del 2024, cuando Racing se destapó en esas semifinales ante Corinthians, ni que hablar la final de la Sudamericana ante el Cruzeiro, que peleó el torneo local hasta las últimas fechas, y este año, a principio del mismo, que supo ganar la Recopa justamente ante el Botafogo. Pero si repasamos nombre por nombre, dice flamante campeón de la Copa Sudamericana, hay que decir que Racing ya no lo tiene a Juan Fernando Quintero, el malabarista colombiano, el parcero, el futbolista que sacaba obviamente ilusiones en el hincha de Racing con cada pase filtrado, con su manejo de pelota parada, con la aparición en partidos trascendentales. Bueno, ni hay que hablar del partido de vuelta ante el Corinthians, donde fue clave anotando 2 goles, un jugador obviamente de jerarquía y de envergadura, no solamente a nivel del fútbol argentino, sino también a nivel internacional. De Chapa actualmente ha sido repatriado por River. Maximiliano Salas, el socio ideal de Maravilla, que fue un acierto de Costas de poder traerlo, y una vez que se terminó de adaptar a la academia fue clave, convirtiendo goles interesantes, generando faltas, desbordes, complementándose, haciendo un trabajo sucio que por ahora no ha sabido reemplazarlo. Hay que decir, el equipo y de ese campeón, bueno, Roger Martínez, el autor de el tanto que termina liquidando el pleito ante Cruzeiro, si se quiere el jugador número 12, que ingresaba y convertía goles para ser pieza de recambio de Salas y de Maravilla. Bueno, también ha emigrado justamente a principios de este año, ya no está el colombiano, también, que ha convertido goles importantes, a pesar de sus lagunas, de sus ráfagas, de sus intermitencias. De esa delantera de Maravilla, Salas y el primer recambio, que era justamente Roger, solamente ha quedado Maravilla, quien han blindado, lógicamente, por la cantidad de goles que ha convertido. Pero bueno, si hablamos de la materia ofensiva, ya estaremos obviamente poniéndole foco, pero el jugador que han traído no ha rendido, todavía no ha estado a la altura, a pesar de un puñado de goles. Me refiero a Rocky Adrián Balboa, que había comenzado bien a principios de este año con algunos goles, y que después me parece empezó a perder confianza, protagonismo, y que le han traído más competencia. De hecho, han traído para este segundo semestre a Elías Torres, que jugó sus primeros minutos ante Estudiantes. También es una apuesta, a pesar de que viene de hacer bien las cosas en Aldo Civi. En la mitad de la cancha, Agustín Almendra, ese jugador que le daba el cambio de ritmo, que le daba dinámica. Si bien mermó su nivel este 2025, tuvo que indicar que su deseo está en emigrar a Vélez, porque el técnico Guillermo Barros Esqueloto, me parece que Almendra no está del todo contento con que había perdido cierto protagonismo dentro del equipo. Suculini, Bruno, que había levantado justamente, que parecía que le estaba ganando el puesto. Bueno, ahora sobre su oído mojado se ha lesionado Suculini, un Almendra que ya está pensando en el Fortín. Veremos qué es lo que pasa justamente con el hombre surgido de la cantera Ceneice, que también supo hacer una gran Copa Sudamericana, que fue importante en la Recopa y que hoy tiene ganas de emigrar a Vélez, un rival que hasta puede ser un potencial choque de cuarto de final de la academia. Y si hablamos de mercado de pases, ese salto de calidad que justamente hablaba Milito, hay que decir, no es que puso mal el ojo en los refuerzos. Aracho parecía que iba a ser una fija, surgido del predio Tita, pero lesiones y un rendimiento que nunca volvió a ser aquel que había deslumbrado 2017, 2018, 2019. De hecho, había sido pieza clave del Racing campeón con Coudet de aquella Superliga. Bueno, parecía ser que Saracho iba a tener esa dinámica, ese rol creativo, ese jugador distinto. Nada por ahora
más allá justamente de un gol en la Recopa, poquito del hombre que venía justamente de Atlético Mineiro, que se está recuperando en lo físico, que uno imagina que puede volver a ser, pero nada, le puede llegar a costar unas semanas más y hasta cuestión de meses poder recuperarlo a nivel futbolístico y físico. Ni que hablar de Richard Sánchez, un futbolista que parecía que venía para directamente meterse del 11 y que ha tenido un rendimiento decreciente, proveniente del América de México, un futbolista de experiencia en la selección albirroja, pero así todo no ha dado la talla y cometió un error garrafal en el tanto de Estudiantes en la derrota de Racing 1-0 ante el Pincharrata. Bueno, hubo un Adrián Toto Fernández, justamente el mediocampista proveniente de San Telmo con un paso en Peñarol. Bueno, es una apuesta, me parece que ha rendido en cuentagotas, pero obviamente hay que ir acompañándolo. Y en este semestre se ha traído a Konechny, a Torres también, obviamente a Duván Vergara, me parece el colombiano. La apuesta que se ha hecho, si se quiere, de más erogación de dinero, tratando de reemplazar uno de los pesos pesados en el ataque, pero a esta altura yo no sé si alcanza. Me hace decir obviamente Forneris, que viene de Colón de Santa Fe, que todavía no sabe lo que es jugar un partido en la primera división del fútbol argentino, porque justamente lo hacía en Colón y jugó un puñado de partidos, una apuesta por el juvenil, bueno, Pardo de Unión, también que lo conoce Costas de Palestino, pero me parece que la apuesta que tiene Racing por Copa Libertadores ameritaba una inversión un poquitito más extraordinaria para ir por el sueño que tienen todos los hinchas de la academia. Creo que el mercado de pases que hizo Racing en la primera mitad del año es el que no termina de funcionarle y por eso la gente está intranquila porque sabe que se viene Peñarol, que el rendimiento del torneo local no es óptimo, que se viene la Copa Argentina y que Racing ya no tiene un plantel tan amplio, que las lesiones te pueden jugar una mala pasada y que por ahora el salto de calidad, insisto, está en el Divi, está en él, lo veremos. Y la academia necesita imperiosamente reacomodar sus piezas si quiere ser candidato en todos los frentes.